Estimados amigos y hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Seguimos orando, pidiendo al Señor por todos aquellos que han enfermado y bueno, infortunadamente también por aquellos que perdieron a un ser querido. Estamos orando, pidiendo al Señor el auxilio, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que vamos a seguir confiando y creyendo en el Señor. Ocurren muchas calamidades, pero por eso ya vamos a dejar de confiar en el Señor de ninguna manera. No claudicaremos, seguiremos adelante. Y tenemos el ejemplo de Job, ¿verdad? Con todas las calamidades. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, vino la enfermedad a su cuerpo, una enfermedad muy difícil, una sarna que tenía que estarse rascando constantemente. Y aún así, yo sé que mi Redentor vive. Él seguía confiando en Dios. Así que vamos a seguir confiando en el Señor. Y bueno, estamos viviendo también una situación difícil, prácticamente inédita. Las elecciones de los Estados Unidos. ¿Y por qué me refiero a las elecciones de Estados Unidos? Porque repercute no solamente en México, sino en el mundo entero. Entonces han estado batallando, están muy iguales, muy empatados los candidatos. Y bueno, no sé en este momento si ya se haya decidido, pero vamos a estar orando que el Señor sea el que tome las cosas en sus manos. Y precisamente hablando de eso, lo que yo quiero en esta hora entregarles es la más importante elección. Los estadounidenses están haciendo una elección pero muy importante que repercute en todo el mundo. Pero de la elección que quiero hablar hoy, es una elección que tiene que ver con toda nuestra vida, y no solamente con nuestra vida en este mundo, sino para la eternidad. Miren, Moisés hizo una elección muy importante, y el libro de los Hebreos, la epístola de los Hebreos, habla acerca de Moisés, que él prefirió los sacrificios por Cristo que llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió mejor identificarse con Dios y con su pueblo que seguir llamándose hijo de la hija de Faraón. Hizo la mejor elección, pero muy difícil elección, porque una cosa es ir de pobre a rico, que pudiéramos decir que es fácil en cuanto al sentimiento, es difícil en cuanto a lograrlo, pero ir de rico a pobre en los sentimientos, olvídese. Ha habido ricos que se suicidan cuando llegan a ser pobres de la noche a la mañana. Entonces, siendo el príncipe, Moisés se convierte en un sencillo pastor de ovejas, por amor a Dios, por amor al pueblo de Dios también. Hizo una elección muy grande. ¿Y qué diremos, por ejemplo, de la elección de Ruth? Ruth y Orfa quedaron viudas juntamente con su suegra Noemí, y Noemí dijo: yo me voy a regresar a Belén. Estaban en Edom, y dijeron ellas: pues nos vamos contigo. Dijo ella: no, hijas, quédense ustedes, ya hagan su propia vida.
Y Orfa dijo, bueno, sí, yo me quedo, pero Ruth dijo, no, yo me voy contigo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras, moriré yo. Y se fue Ruth con su suegra Noemí. Una decisión trascendental. Ella era una mujer moabita y pues tuvo que dejar su tierra. En cambio Noemí, no, ella había venido de Belén y estaba regresando a Belén. Pero el caso de Ruth no, ella siendo moabita tenía que habitar como extranjera allá en Belén. Hizo una gran decisión. ¿Y qué diremos en el caso de los israelitas? Que hicieron una decisión muy tremenda. Lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Los israelitas teniendo como gobernante a un juez y que era un profeta, Samuel, dijeron, queremos rey igual que todas las naciones. Ya no queremos juez, queremos un rey igual que todas las naciones. ¿Por qué decidieron tener un rey? Porque querían ser como todas las naciones. Ese era el motivo más grande. Y cuando el profeta habló con Dios y le dijo, mira, el pueblo ya no me quisieron como juez, ahora quieren rey. Dijo, no te preocupes, no te preocupes, le dijo Dios, no te han desechado a ti, sino a mí. Está bien, unge como rey, unge a un hombre como rey para que sea el que dirija a Israel. Y les fue mal, porque ungió a Saúl, el primer rey de Israel, Saúl, pues no fue buen rey, les fue mal, porque hicieron una mala elección. Quisieron rey solamente porque las demás naciones tenían rey. No era un motivo suficiente, o válido, o prudente, y les fue mal a los israelitas. Bien, quiero ahora leerles acerca de otra elección que Josué se estaba despidiendo, ya estaba a punto de morir, y entonces habla con el pueblo. Estoy ahora en Josué capítulo 24, versículos 14 al 16 y 18. Dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvían vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, aunque no cumplió. Entonces el pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y dijeron también, además Jehová expulsó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Les planteó entonces Josué al pueblo, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses ajenos o a Jehová? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y tú qué dices? ¿A quién vas a servir? Escogeos hoy a quién servir. ¿A Dios o a los dioses ajenos? Tal vez alguien diga, no, pues nosotros no tenemos dioses ajenos. Espérame tantito. Podemos decir que es Dios de una persona cuando aquella persona se rinde por completo, sirve por completo, su corazón está allí. Y dime, buena parte de las personas, ¿a quién están rendidas? ¿A quién les sirven? ¿Qué es lo que anhelan? ¿Por qué luchan? ¿En qué se gozan? ¿En qué? La mayor parte de las personas buscan el dinero, los bienes materiales. Quieren tener fortuna, quieren tener comodidad. La mayoría de las personas. Nada más te pongo un ejemplo. Muchas de las veces yo he mencionado a la Iglesia de la Trinidad y a la Iglesia de Jerusalén esto.
Si de los 168 horas que tenemos a la semana tiene 168 horas. ¿Cuántas horas le das a Dios? ¿Y cuántas horas le das al trabajo? ¿Y cuántas horas le das al sueño? ¿Y cuántas horas le das al descanso sin precisamente estar dormido? Los que más horas le entregan al Señor es aproximadamente unas entre 4 y 6 horas. Los que van al culto el domingo y se están ahí, pues casi 2 horas, pero es hora y media. Que van también el miércoles y que van también el jueves. Y bueno, si sirvieran a Dios predicando su palabra, pues añadiríamos más horas. Pero en promedio, que no todos van el domingo, el miércoles y el jueves. Buena parte, la mayor parte solamente van el domingo. Si le das 2 horas a Dios por semana y 166 horas son para ti, para trabajar, para dormir y para horas de esparcimiento. Entonces dime, ¿a quién le estás sirviendo? ¿A quién le estás sirviendo? ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que llena tu mente? Por eso es que yo no estoy hablando de los dioses como Baal, y yo no puedo decir, tú le estás sirviendo a Baal. ¿Por qué no? Seguramente que no, esos son dioses allá de la antigüedad. Pero hay otros dioses. Vamos, al diosesillo de nosotros mismos, porque nosotros llegamos a convertirnos en diosesillos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mira, muchas personas son egoístas. Egoístas quiere decir que solamente están pensando en ellos, todo lo quieren para ellos. Son egocéntricos, quieren ser el centro de todo, que se fijen en ellos, que los atiendan a ellos, que los ayuden a ellos, que sean buenas personas, los demás con ellos. Son egocéntricos. Pero ¿sabes cuál es el colmo? El colmo es cuando se convierten en ególatras. Ególatras quiere decir rendirle culto al ego, al yo. Le rinden culto, yo soy lo máximo, y dejan a un lado hasta a Dios y se convierten en ególatras. Por eso, ¿a quién vas a servir? ¿A los dioses? A los dioses que te están constantemente tentando, que constantemente te están atrapando, que te están invadiendo, o a Dios nuestro Señor. ¿A quién le estás sirviendo? Dijo Josué, ¿a quién van a servir ustedes? ¿A los dioses? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la pregunta para ti y para mí. ¿Servimos a los dioses ajenos o servimos a Dios? Es una gran decisión. Más grande decisión que la que están haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos de alguna manera repercute la elección que están teniendo sobre nosotros y sobre los demás países del mundo, pero finalmente pues cada quien es el que lucha por sí mismo y decide si sirve a Dios o no le sirve, o le da más tiempo al dinero, a la fama, al poder, a sí mismo, y deja a un lado a Dios. Cada quien decide. Pero dijeron bien los israelitas, nosotros vamos a servir a Dios, aunque finalmente no lo cumplieron. Pero Josué se los planteó así claramente. Van a servir a los dioses ajenos porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y miren, les fue mal a los israelitas, porque con el paso de los años es muy triste cuando la palabra de Dios dice que la nueva generación ya no sirvió a Dios como lo sirvieron sus padres. Ya no le sirvieron y se fueron tras dioses ajenos, y por lo mismo fueron capturados por otras naciones y estuvieron como esclavos
en Babilonia, y en fin, pasaron muchos años sufriendo porque dejaron a Dios por otros dioses, por los dioses de las naciones donde estaban o de las naciones que lo rodeaban. Dejaron a Dios. Y es muy fuerte, es muy triste, es muy terrible que aquella tierra que Dios les prometió, la perdieron. La perdieron. He mencionado muchas veces que en el año 70 de nuestra era, el general Tito invadió Jerusalén y destruyó el templo. Y entonces, a partir de allí se esparcieron completamente los israelitas por todo el mundo, los judíos, y dejaron de ser una nación en el año 70 de nuestra era. Y por cientos y cientos de años ya no fueron una nación. Casi 2 milenios. No fue sino hasta en 1948, cuando por una disposición de las Naciones Unidas, entonces ya les concedieron un territorio y se constituyeron en una nación. En 1948, el 14 de mayo de 1948. Pero mira, ¿cuántos años pasaron? Desde el año 70 hasta 1948. Así que réstale a 1948 a 70 años. Eso es lo que duraron sin ser una nación. Yo no me imagino a México, a Estados Unidos, que desaparecieran como nación y que se esparcieran por todo el mundo y que dijéramos, ya no tenemos territorio, ya no somos una nación. Qué triste, ¿no? Qué terrible. Pero cuidado, aquellos que se alejan de Dios tienen el peligro de desaparecer. Y yo estoy muy preocupado por Estados Unidos y por supuesto por México. Estoy muy preocupado porque aquellos valores que tuvieron o con los que se iniciaron como una nación, porque se iniciaron en la Biblia, en la palabra de Dios, en Dios, aquellos peregrinos que llegaron a Estados Unidos, ellos dieron gracias a Dios por la primera cosecha y todavía hace unos 60, 70 años, por ejemplo, los rancheros de Texas eran muy dados a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios. Digo, a mí me consta porque supe de mis familiares o familiares de mi esposa que vivieron en Texas, y sus patrones, los rancheros, así eran muy dados de ir a la iglesia. Buena parte de ellos bautistas, metodistas, y bueno, tuvieron ese fundamento en la palabra de Dios. Y hasta la fecha, todos los billetes y todas las monedas de Estados Unidos dicen, en Dios confiamos. Qué bueno que no lo han quitado. Es cierto que ya una cosa es lo que está escrito y otra cosa es que realmente confíen en Dios. Pero lo cierto es que todavía no quitan de sus billetes la leyenda, en Dios confiamos. Ojalá que no lo hagan, porque como vamos, puede ser que en un futuro cercano también quiten eso, como quitaron algunos monumentos de los 10 mandamientos que estaban en ciertos edificios gubernamentales en ciertas ciudades. Protestaron los que no creen en Dios y dijeron, nosotros no creemos en eso y va en contra de nuestros derechos. No queremos que en un edificio federal exista ese monumento a los 10 mandamientos. Y los quitaron, lo quitaron. Entonces, ¿cuánto tardarán en quitar de los billetes, en Dios confiamos? Estoy hablando de Estados Unidos. Pero México, pues México está igual. Porque en los billetes jamás se menciona a Dios. Jamás se menciona a Dios. Un detalle religioso fue en uno de los billetes que se ve al cura Hidalgo con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero aparte de eso, no hay. Entonces hay mucha idolatría en México. Hay mucha idolatría. ¿Me van a perdonar las personas católicas? No estoy
en plan de ofenderles. Pero mire, hace algunos años un escritor en algún periódico, en un artículo puso: los mexicanos nos identificamos como guadalupanos. Para que seas mexicano tiene que ser guadalupanos. Y yo me atreví a contestarle y decir: no, señor, soy mexicano porque amo a México, pero no tengo necesariamente que ser guadalupano. Yo soy cristiano, yo amo a Cristo, yo le sirvo a Cristo, yo estoy entregado a Cristo, y no precisamente a la Virgen de Guadalupe. Discúlpame, pero así ocurrió. Entonces, porque sí hay una tendencia general, o mejor dicho, una práctica general, ¿verdad? De manera entonces que ¿a quién serviremos? ¿A los dioses ajenos o a Jehová de los ejércitos, a Dios? ¿A quién le serviremos? Escogeos hoy a quién servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mire, si de algo ha servido esta pandemia, es que ahora estamos buscando a Dios. Es cierto que algunos están renegando de Dios, pero la mayoría está buscando a Dios. Muchas personas nos están pidiendo la oración. Pidan a Dios por mi familiar, por mi hijo, por mis padres, en fin. Están acudiendo a Dios, sienten la necesidad de Dios. Y qué bueno. Si esta pandemia ha hecho de que busquemos más de Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. No digo que gracias a Dios por la pandemia, pero qué bueno que la pandemia está sirviendo para que busquemos más de Dios. Y en efecto, muchos por los que hemos pedido a Dios por su salud, han sanado, porque ya es terrible esta epidemia, es terrible. Los hospitales están completamente saturados, tanto que una de las hermanas Guardado, la esposa de uno de los hermanos Guardado, de Genaro, Vicky, no pudo entrar, no la pudieron internar a uno de los hospitales aquí en Juárez, y se tuvo que ir a Casas Grandes a internarse porque se contagió en un funeral. Y pues está completamente saturado. Y eso es lo que nos dicen, que muchas personas ni siquiera logran internarlas, se mueren en los carros, se mueren allá afuera. Está terrible la situación. Es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de decirle: Señor, nos volvemos a ti, te buscamos, nos entregamos a ti. Hay que buscar la presencia del Señor. Dijeron aquellos: nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Gloria a Dios. Ojalá que nosotros podamos decir lo mismo. Él es nuestro Dios. Él es el verdadero Dios y a Él servimos. Porque, déjame decirte, ya cuando llega el momento crítico en la existencia de los humanos, finalmente reconocen que hay un Dios. Y algunos que su ideología es de no creer en Dios, finalmente creen en Dios. Un pintor ahí en la Ciudad de México, en uno de los hoteles de la Ciudad de México, pintó y le puso una leyenda que decía: Dios no existe. Y muchos que sí creemos en Dios le protestaron y le dijeron: ¿pero por qué escribió eso? Le pedimos que borre eso, porque Dios sí existe. Y él insistió y dijo: no, Dios no existe. Sí, Señor, sí existe. Nosotros podemos decir que todo lo que vemos, el universo y todas las cosas, hablan de la existencia de Dios. Dice él: pero Dios no existe. Déjenme explicarles. Y no voy a borrar eso, porque Dios no existe. Él era ateo. Dice: Dios no existe. Porque le dijeron entonces, dice: Dios es. A ver, ¿cómo está eso? Sí, es que todo lo que existe tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Sí,
todo lo que existe tiene un principio y tiene un fin. Pero como Dios no tiene principio ni fin, entonces Dios es. Dios es. Siempre ha sido y siempre será. Porque si decimos que Dios existe, es que tuvo un principio y va a tener un final. Y no es así con Dios. Oigan, el ateo, dándonos esa clase profunda acerca de la eternidad de Dios, ¿verdad? Porque es cierto que nosotros, inclusive en las teologías, hablamos de la existencia de Dios. Pero propiamente podemos decir que Dios es eterno, vamos. Dios es eterno, no que exista, Dios es eterno, porque como dijo él, lo que existe tiene un principio y tiene un final, pero Dios siempre ha sido y siempre será, y a Él vamos a servir con todo el corazón. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué dices tú? ¿A quién vas a servir? ¿A quién estás sirviendo? ¿A dioses ajenos? Es tiempo de rectificar, es tiempo de cambiar y que te entregues completamente al Señor, que te entregues por completo a Dios, que entregues tu vida al Señor Jesucristo. No solamente que reconozcas la llamada existencia de Dios, sino que lo reconozcas como tu Salvador, que reconozcas a Cristo como el que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestra salvación. Estados Unidos está haciendo una gran decisión, una gran elección. ¿Quién quedará como presidente? Ellos están haciendo la elección. Y bueno, pues son humanos, los dos candidatos son humanos, ¿verdad? Se dice de uno así, 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 este tiene estas cualidades y estos defectos, y el otro pues también tiene sus cualidades y defectos, porque Dios es el único que no tiene ningún defecto, y vamos a servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, sea quien sea. Mira, déjame decirte algo, resulte quien resulte, nosotros podemos servir a Dios. Dime, en la época en que Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿quién gobernaba? ¿Quién gobernaba? Gobernaban los romanos, los césares, y tenían dominio sobre Israel. Los gobernantes de Israel estaban bajo el dominio de los césares, los Herodes, los varios Herodes que hubo en aquella época, porque fueron varios Herodes, inclusive Pilato también, estaban bajo la autoridad de los romanos. Y los mismos israelitas, los mismos judíos, estaban bajo la autoridad de Roma. Y servían o no servían a Dios. Los que decidieron, sirvieron a Dios, a pesar de que estaban bajo el yugo romano, ellos sirvieron a Dios. Así que, como digo, no importa qué gobierno tengamos, vamos a servir a Dios. Te digo algo más. En Cuba es un gobierno comunista, socialista. Fue socialista y se convirtió a comunista. Ahora no es el momento de definir qué es socialista y qué es comunista. Pero en fin, lo cierto es que pues el comunismo está muy ligado al ateísmo. Bien, pudiéramos decir que la mayor parte de los comunistas pues son ateos. Pero a pesar de todo, allí en Cuba hay miles y miles de creyentes que a pesar de la adversidad, que a pesar de la represión, sirven a Dios. Y te lo digo porque me consta. He ido varias veces a Cuba y he platicado con los cubanos. Y sufren represión, los que se manifiestan como cristianos sufren represión, sufren mucha represión. Así que entonces, pero a pesar de todo, miles y miles se han convertido y se siguen convirtiendo todavía. Me complace mucho repetirles esta historia. Fidel Castro ya no quiso que se abrieran más templos y que los templos que no estaban registrados oficialmente, que esos desaparecieron, y así lo hicieron.
El Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios en Cuba lo confiscaron y lo convirtieron en una cervecería. Y muchos de los templos que no estaban registrados ante el gobierno los cerraron. Solamente los que estaban registrados permanecieron. Con el paso de los años, los cristianos pidiendo al gobierno que nos permita construir templos, que nos permita, pasaron muchísimos años. Yo diría alrededor de 50 años. Y nada, no permitían. Pero finalmente Fidel usó una estrategia que le resultó mal. La estrategia fue: no vamos a permitirles que construyan más templos, pero en las casas pueden tener sus reuniones. Pues hermanos, las casas se convirtieron en templos, en iglesias, de tal manera que en lugar de batallar para construir un templo, en las casas que ya estaban construidas, ahí se levantaron miles de iglesias. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y los hermanos cubanos siguen adelante sirviendo a Dios con todo su corazón. Yo he ido, como digo, varias veces a dar clases a los pastores allá en el ISUM, Instituto de Superación Ministerial, y se ha platicado con ellos, pero ellos contentísimos, adorando al Señor. Nos transportamos en una troca de esas de redilas, de esas de carga, y ahí solamente pusieron unas bancas de madera para trasladarnos desde La Habana hasta Santa Clara para tener allá las clases del instituto. Y ellos cante y cante felices de la vida. Para nosotros eran muchas incomodidades, pero para ellos no. Ellos estaban felices de la vida. Los que visitamos son los que decimos: cuánta incomodidad. Pero no, los hermanos allá, ellos están contentos, adoran a Dios con todo su corazón. Vamos a adorar a Dios y vamos a servirle a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación que nos rodee. Vamos a servirle a Dios. Entonces, quienes están pensando: ¿y quien resulte como presidente de Estados Unidos, qué va a pasar con México? Pase lo que pase, nosotros vamos a servir a Dios. Cambie lo que cambie, nosotros vamos a servir a Dios. Y yo espero que en Estados Unidos vuelvan a Dios, vuelvan al Señor y digan, como dijeron los israelitas, bueno, por lo menos delante de Josué: nosotros también serviremos a Dios. A la pregunta de Josué: ¿a quién van a servir ustedes? ¿A los dioses ajenos o a Jehová? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos dijeron: nosotros también vamos a servir a Dios. Entonces, vamos a decirle a Dios: Señor, queremos servirte con todo nuestro corazón. En las pruebas, en las luchas. Es decir, si Dios no ha contestado para que se termine esta epidemia, de todas maneras vamos a servir a Dios. No podemos decirle: porque no acabas con la epidemia, entonces ya no te vamos a servir. Te vamos a servir. Y si muero de la epidemia, te voy a servir. Y voy a acabar mis días a pesar de la epidemia. Amén. Con la ayuda de Dios. Vamos a orar a Dios y vamos a decirle: Señor, aquí está nuestra vida. Queremos servirte con todo nuestro corazón. Padre nuestro, venimos a tu presencia para decirte que deseamos con todo el alma seguir sirviéndote. A pesar de las calamidades, a pesar de las epidemias, a pesar de las adversidades, queremos servirte, nuestra familia y nosotros, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y permite que aquellos que todavía no se han entregado a ti, ahora mismo lo hagan, que entreguen su corazón a ti. Salva su alma, perdona sus pecados, transforma su vida. Señor, recíbelos como hijos tuyos en esta hora y que te sirvan con todo el corazón. Gracias, Señor. Amén. Espero que hayas hecho la mejor elección: entregar tu vida al Señor Jesucristo. Nos vemos, Dios mediante, cada día a las 7 de la noche
con una reflexión de la palabra de Dios y procura conectarte. Y los domingos es a las 11:30 de la mañana el servicio de la Iglesia de la Trinidad y a las 12:30 el servicio de la Iglesia Jerusalén. Entonces nos vemos, Dios mediante, el día de mañana a las 7 de la noche y de lunes a sábado a las 7 de la noche. Hasta mañana, Dios mediante.